Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Vamos a seguir entonces con esta serie de estudios bíblicos. Habíamos visto en el video anterior la historia de Amnón y Tamar, que eran dos medios hermanos. Y que decíamos que esta serie, que este suceso había desatado una serie de acontecimientos que llegan del cumplimiento que Jehová, por medio del profeta Natán, le dijo a David. Una de las sentencias era que no se apartaría la espada de su casa, y lo que David había hecho en secreto, él lo haría delante de Israel y a pleno sol. Entonces, ¿qué pasó después de esta violación de Amnón a Tamar? En el versículo 13, a la altura del verso 20, dice: venganza y huida de Absalón. En el versículo anterior, al principio del versículo 13, entonces vimos que habían 4 personajes ahí, que era Absalón, hijo también de Maca y de David; Tamar, hija de Maca y de David; y Amnón, hijo de David; y Ahinoam, medio hermano de Tamar y medio hermano de Absalón. Y también vemos al tío Jonadab, que era sobrino de David y primo segundo de Amnón, que fue el que ideó todo el plan para que Amnón, que era estaba enamorado, eso era un espíritu que él tenía, porque inmediatamente cumplió el deseo, se fue, eso es un espíritu. Y Jonadab, que fue quien le dio la idea de cómo llegarse a su media hermana. Entonces vamos a ver la venganza de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Entonces, después de que ella ya la echó a Amnón, Tamar, vamos a ver aquí el personaje es Tamar, fue a casa de Absalón. Llegaría muy triste la pobre allí. Y le preguntó, te le dijo a Absalón, le dijo que si había estado con Amnón. Muy posiblemente, digo yo, por lo que veo aquí, ya Absalón sabía, porque es que el de una le pregunta, la ve llorando y le dice: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? O sea, ya Absalón sabía lo que estaba pasando, por eso le pregunta. Le dice que guarde silencio. Dijo: guarda silencio, Tamar, quédate calladita y no te angusties. Pero, pues lógicamente Tamar está desconsolada. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Entonces llega aquí el otro personaje, que es David, que se enojó por la violación. Pues dice que sí se enojó. Vamos a ver hasta qué tanto hizo David. Dice solamente que se enojó. Bueno, me imagino también que esto para David debió haber sido duro, porque igual tanto Tamar como Amnón eran sus hijos, ¿verdad? Y debió haber sido duro esto para David. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Por eso le dijo: guarda silencio, Tamar. Dijo:
Tamar, quédate calladita. Que a Absalón no le vamos a decir, a Amnón no le vamos a decir nada. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Entonces, Absalón aborrecía, o sea, odiaba, era expresable a Amnón por la violación. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor. Entonces Absalón tenía unos esquiladores que estaba junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Vamos a ver qué pasó aquí. Él dejó pasar 2 años. Absalón dejó pasar 2 años. Bueno, otra cosa, David se enojó, pero ¿qué hizo David? Dejó pasar 2 años. Y este hombre tenía unos esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. O sea que Absalón iba a hacer una fiesta. Absalón convidó a sus hermanos, a sus medios hermanos. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu reino. Vamos a ver qué eran, qué son los esquiladores de las ovejas, ¿será? ¿Qué son los esquiladores? Vamos a ver qué es. Los esquiladores, sí. Los esquiladores son las personas dedicadas a cortar la lana de las ovejas, una actividad económica y cultural vital en el antiguo Israel que simboliza prosperidad y riqueza. Este proceso no solo producía la lana para confeccionar textiles, sino que también se utilizaba para marcar a las ovejas o se asocia con momentos festivos y generosos. Personajes bíblicos como Nabal, Labán y Absalón son ejemplos de personas asociadas con la esquila de sus rebaños, lo que subraya la importancia económica de la actividad. Recuerden que Nabal, que fue el que era el marido de Abigail, que después se convirtió en esposa de David, él era un hombre de fortuna, dice la palabra ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ya Absalón estaba bien y le dijo, y respondió el rey David a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravos. Mucha gente, como David tenía tantos hijos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Dijo: no, yo que voy a ir por allá, no, yo no voy a ir, vaya usted, hijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y él le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Se fueron. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. O sea, dejó que se emborrachara. O sea, otra urdanza para la venganza. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matarle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Mire, ay Dios mío, yo oigo esto y me acuerdo de la sentencia que papá le había dado. Que la sangre, vuelvo a repetirla aquí, la espada no se apartará de tu casa. Mire aquí otra urdanza de cómo planeaban el mal para el otro. Vino un hermano, cómo planeó esa venganza por su hermana. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón
les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Bueno, es que ¿qué pasaba en esa época? Eso iba a ser complicado porque primero David tenía muchas esposas, muchas concubinas y un harén. Y él hacía, según lo que se ve ahí, con unas mujeres, vamos a ver si lo encuentro por aquí, esas mujeres de David, con unas era por que las quería, que le gustaban, y otros eran por cosas políticas. Pero el problema es que cada mujer de esas tenía su religión, sus ídolos y sus costumbres. Entonces, mire, por ejemplo, había una que era Betsabé, otras eran de Abigail. Es que él tenía... Mira, por ejemplo, vamos a ver los hijos de David nacidos en Hebrón. Está Amnón, que fue el primogénito, que fue el que sucedió al que se murió. Esa fue con Ahinoam, la israelita. Luego tuvo Kiliab, que fue con Abigail. Luego tuvo Absalón, que fue hijo de Maca, que fue la hija del rey Tamai. Luego tuvo a Adonías, que fue hijo de Agit. Luego tuvo a Cefatías, que fue hijo de Abital. Luego tuvo a Itraam, que fue hijo de Egla. O sea, mire, es que fue muchos hijos, muchas esposas. Entonces, aquí ya ellos, al oír todo eso, que se dieron cuenta, cuando mataron, no, que los van a matar a nosotros también, vámonos de aquí. Y todos esos hermanos cogieron su mula y se fueron de ahí. Estando ellos aún en el camino, o sea, devolviéndose, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Bueno, ya eso fue una mentira, porque le dijeron a David que todos los hijos habían muerto y eso no fue así. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. O sea, mire lo que está diciendo, que fue que todos, pero no fue así. Pero Jonadab, vuelve Jonadab, que la historia, el sobrino de David, el astuto, el malo, dice: hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Ay, Dios mío, y lo dijo él mismo, Santo Israel. Mire, hermano, el que es astuto tapa y destapa. ¿Quién fue el que le ideó el plan a Amnón para que violara a Tamar? Jonadab. Y le dijo Jonadab: haga así, haga así, haga así. Y ahora el que cuenta el secreto de por qué fue la muerte es el mismo Jonadab. Mire, hay personas que le ayudan a ustedes que hacer el mal y resulta que es para ellas mismas después aprovecharse y formar el enredo. Mire, fue el mismo Jonadab. Digo, no, es que no han sido todos. Es que, y él le contó, mire, es que fue Absalón. ¿Y sabe qué? Vea, esto no fue de ahora. Hacía 2 años. Esto ya había terminado. ¿Desde cuándo? Desde el día en que Amnón forzó a su hermana. Mire, el mismo Jonadab fue el que le dijo a David: no, es que eso ya estaba así, eso ya.
Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó, él vengó a su hermana y huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, vuelve y juega, Jonadab. He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Bueno, regresaron. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Bueno, pero bendito Dios. Y cuando Tamar fue violada, ahí sí no lloraron, ahí sí no se lamentaron, pero por la muerte de Amnón sí. En ese tiempo la vida de la mujer como que no valiera nada, bendito sea el Señor. Mas Absalón huyó y se fue a Tamai, hijo de Amiud, rey de Gesor. Ve, es que se fue a Tamai, se fue pan del abuelo. Absalón se fue pan del abuelo, porque recuerde que él era el hijo de la princesa, hija del rey de Tamai. Entonces él se fue a refugiar ¿dónde? Donde su abuelo, el rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Wow, David lloraba por su hijo todos los días. Bueno, él amaba a su hijo, pero él no hizo nada cuando Tamar fue violada. Se enojó y ya. Pero no tomó, aquí no dice, se reprendió a Amnón, hizo tal cosa, hizo tal otra con Tamar. Se enojó y ya. Ahora dice, y así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. ¿Dónde? Donde su abuelo. Allá estaba cuidado. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Mire, esa sentencia cómo empieza a cumplirse. Y aquí vemos a un Absalón con sed de venganza. Entonces, a lo largo de esta historia, hemos visto lo primero que pasó fue un pecado de lujuria. Y lo segundo, un pecado de venganza. Esto es lo que vamos viendo a raíz de esta historia, a raíz de este suceso. Vamos a continuar entonces después con Joab procura el regreso de Absalón. Joab, recordemos que era también primo de David y que era general de su ejército, pero entonces lo dejamos para después. Bendiciones, suscríbase. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe, estudios bíblicos, más fe y más amor.